Sin embargo, fue terrible. Para empeorar las cosas, la encontré sola. Ustedes habían salido, no sé a dónde. Tan solo la tarde anterior. La había dejado tan completa y firmemente decidido en mi interior a hacer lo correcto. En unas pocas horas nos habríamos comprometido para siempre. Y recuerdo qué feliz, qué alegre me sentía mientras iba a casa de los Hallenham, satisfecho conmigo mismo, encantado con todo el mundo. Pero en ese encuentro, el último de nuestra amistad, llegué a ella con un sentimiento de culpa que casi me quitó toda capacidad de fingir. Su dolor, su desilusión, su profunda pena cuando le dije que debía dejar Devonshire. Jamás lo olvidaré. Y ello unido a tanta fe, tanta confianza en mí. Oh, Dios, qué canalla sin sentimientos fui. Callaron ambos por algunos instantes. Elinor fue la primera en hablar. Le dijo que volvería pronto. No sé lo que le dije, replicó él, impaciente. Menos de lo que me exigía el pasado, sin ninguna duda. Con toda probabilidad, mucho más de lo que justificaba el futuro. No puedo pensar en eso, no serviría de nada. Después llegó su querida madre a torturarme más, aún con toda su bondad y confianza. Gracias a Dios, que sí me torturó, qué infeliz me sentí. Señorita Dashwood, no puede imaginarse qué consuelo es mirar hacia atrás y ver cuán infeliz me sentí. Es tan enorme el rencor que me guardo por la estúpida, canallesca locura de mi propio corazón, que todos los sufrimientos que en el pasado tuve por su causa, hoy no son ni sentimientos de triunfo ni de gozo. En fin, abandoné todo lo que amaba y me dirigí hacia quienes en el mejor de los casos solo sentía indiferencia. Mi viaje a la ciudad en mi propio carruaje, tan tedioso, sin nadie con quien hablar. Qué pensamientos alegres, qué gratas perspectivas por delante. Y cuando recordaba Barton, qué imagen consoladora. Sí, fue un viaje espléndido. Se detuvo. En fin, señor, dijo Elinor. ¿Y eso es todo? Todo no. ¿Ha olvidado acaso lo que ocurrió en la ciudad? Esa carta infame. ¿Se la mostró? Sí, vi todas las notas que se escribieron. Cuando recibí la primera, lo que sentí fue, como se dice comúnmente, imposible de expresar. En palabras más sencillas, quizá demasiado sencillas para despertar emoción, mis sentimientos fueron muy dolorosos. Cada línea, cada palabra fue en la trillada frase que prohibiría su querida autora, si estuviera aquí, una puñalada a mi corazón. Saber que Marianne estaba en la ciudad fue, en el mismo lenguaje, un rayo. Rayos y puñaladas. ¿Cómo me habría reprendido? Su gusto, sus opiniones. Creo que las conozco mejor que las mías y con toda seguridad las aprecio. El corazón de Elinor, que había recorrido toda una gama de emociones en el curso de esta conversación, volvió a ablandarse. Aún así, sintió que era su deber refrenar en su compañero ideas, como la última que había expresado. Eso no está bien, señor Willoughby. Recuerde que está casado. Hábleme solo de aquello que su conciencia estima necesario que yo escuche. La nota de Marianne en que me decía que yo todavía le era tan querido, que pese a las muchas semanas en que habíamos estado separados, ella seguía fiel en sus sentimientos, llena de confianza en la fidelidad de los míos. Como siempre, despertó todos mis remordimientos. Digo que los despertó porque el tiempo y Londres, las ocupaciones y disipación de alguna manera las había adormecido y me había estado transformando en un villano completamente endurecido, creyéndome indiferente y eligiendo creer que también yo debía haberle llegado a ser indiferente, diciéndome que nuestra relación en
en el pasado no había sido más que un pasatiempo, un asunto trivial, encogiéndome de hombros como prueba de ello y acallando todo reproche, venciendo todo escrúpulo con el recurso de decirme en silencio, de vez en cuando: estaré feliz de todo corazón cuando la sepa bien casada. Pero su nota me hizo conocerme mejor. Sentí que me era infinitamente más querida que ninguna otra mujer en el mundo y que me estaba comportando con ella de la manera más infame. Pero en ese momento todo estaba definido entre la señorita Grey y yo. Retroceder era imposible. Todo lo que tenía que hacer era evitarlas a ustedes dos. No le respondí a Marianne, intentando por ese medio impedir que volviera a reparar en mí. Durante algún tiempo incluso estuve decidido a no acudir a Berkeley Street, pero por último, juzgando más sabio fingir que solo se trataba de una relación fría y ordinaria, esperé una mañana a que hubieran salido de casa y dejé mi tarjeta. Esperó a que saliéramos de casa. Sí, incluso eso. Le sorprendería saber cuán a menudo las vi, cuántas veces estuvo a punto de toparme. Entré en innumerables tiendas para evitar que me vieran desde el carruaje en que iban. Viviendo en Bond Street, como yo lo hacía, casi no había día en que no divisara a una de ustedes. Lo único que pudo mantenernos apartados durante tanto tiempo fue mi alerta, en constante e imperioso deseo de mantenerme fuera de vista de ustedes. Evitaba a los Middleton tanto como me era posible, al igual que a todos los que podían resultar conocidos comunes. Pero sin saber que se encontraban en la ciudad, me tropecé con Sir John el día en que llegó, al día siguiente de mi visita a casa de la señora Jennings. Me invitó a una fiesta, a un baile en su casa. Aunque no me hubiera dicho para convencerme que usted y su hermana estarían, habría sentido que era algo demasiado probable como para atreverme a ir. La mañana siguiente trajo otra breve nota de Marianne, todavía afectuosa, franca, ingenua, confiada, todo lo que podía hacer más odiosa mi conducta. No pude responder, lo intenté y no pude redactar ni una sola frase. Pero creo que no había momento del día en que no pensara en ella. Si puede compadecerme, señorita Dashwood, compadézcase de mi situación. Con la mente y el corazón llenos de su hermana, tenía que representar el papel de feliz enamorado frente a otra mujer. Esas 3 o 4 semanas fueron los peores, y así, finalmente, como no es necesario que le diga, inevitablemente nos encontramos. Qué dulce imagen rechacé, qué noche de agonía. De un lado Marianne, hermosa como un ángel, diciendo mi nombre con tan dulce acento, alargándome la mano, pidiéndome una explicación. Y Sofía, celosa como el demonio, por el otro lado, mirando todo lo que, en fin, ¿qué importa ahora? Ya todo ha terminado. Qué noche aquella. Huí de ustedes apenas pude, pero no antes de haber visto el dulce rostro de Marianne, blanco como la muerte. Esa fue la última vez que la vi, la última imagen que tengo. Fue una visión terrible, pero cuando hoy la imaginé, muriendo, fue una especie de alivio pensar que sabía exactamente cómo aparecería ante los últimos que la vieran. La tuve frente a mí, siempre frente a mí, durante el camino, con el mismo rostro. A esto siguió una breve pausa en que ambos callaron, pensativos. Willoughby, levantándose primero, la rompió diciendo: «Debo apresurarme e irme. Seguro que su hermana está mejor, fuera de peligro». «Sí, estamos seguros». «También su pobre madre, con lo que adora a Marianne». «Sí, está en particular. Su hermana me escribió la mañana siguiente. Como sabe, ya sabe usted lo que allí decía. Yo estaba desayunando donde los Ellison. Desde el lugar donde me alojaba me llevaron su carta, junto con otras, y pasó que Sofía la vio antes que yo, y su porte, la elegancia del papel, la letra, todo le despertó inmediatas sospechas. Ya antes le habían llegado varios informes sobre una relación mía con una joven de Devonshire, y lo ocurrido la noche anterior ante su vista le había
quién era, poniéndola más celosa, fingiendo entonces ese aire juguetón que es delicioso en la mujer que uno ama. Abrió ella la carta y leyó su contenido. Fue un buen pago a su desfachatez. Leyó las palabras que le hicieron infeliz. Yo podría haber soportado su infelicidad, pero su cólera, su inquina, de cualquier forma, haría que calmarlas. Y así que piensa del estilo epistolar de mi esposa, delicado, tierno, femenino, ¿verdad? Su esposa, pero si la carta venía de su puño y letra. Sí, pero mi único crédito es haber copiado frases que me avergonzaba firmar. El original fue enterarme de ella, sus propias felices ideas y gentil redacción. ¿Pero qué podía hacer? Estábamos comprometidos, estaba preparado todo. Habían fijado la fecha, pero hablo como un necio. Preparaciones, fecha. Hablando sinceramente, necesitaba su dinero y en una situación como la mía tenía que hacer cualquier cosa para evitar un rompimiento. Después de todo, ¿qué importancia podía tener para la opinión de Marianne y sus amigos sobre mi carácter el lenguaje en que estuviera formulada mi respuesta? Debía servir solo un propósito. Tenía que mostrarme como un villano. Poco importaba que lo hiciera con una bravuconada. Mi reputación ante ellas estaba arruinada para siempre. Me dije, esté para siempre proscrito de su lado. Ya me creen un individuo sin principios. Esta carta se limitará a hacerlas creerme un sinvergüenza. Tales eran mis razones. En una especie de desesperada indiferencia copiaba las palabras de mi esposa y me separaba de las últimas reliquias de Marianne. Sus 3 cartas, desgraciadamente, las guardaba en mi cartera, o habría podido negar su existencia y conservarlas como un tesoro. Debí incluirlas y ni siquiera pude besarlas. El mechón de su cabello también lo había llevado siempre. Ahora la señora registraba con la más cautivante virulencia. Ese querido mechón, todo, cada recuerdo, me fue arrancado. Está muy equivocado, señor Willoughby. Son muy censurables sus palabras, dijo Elinor. Usted hizo su propia elección. Nadie se lo impuso. Su esposa tiene derecho a su gentileza, a su respeto. Debe quererlo o no, se habría casado con usted. Tratarla en forma descortés, hablar de ella despreciativamente, no repara lo hecho con Marianne, ni creo que alivie su propia conciencia. No me hable de mi esposa, dijo él. Ella no merece su compasión. Sabía que no la quería cuando nos casamos. Vinimos a Combe Magna buscando ser feliz y después volvimos a la ciudad buscando estar alegres. ¿Y ahora me compadece? ¿O he dicho todo esto en vano? En su opinión, soy aunque sea un poco menos culpable. No siempre fueron incorrectas mis intenciones. ¿He justificado mi culpa? Sí, ciertamente he eliminado algo, una pequeña parte. Ha probado ser en general menos culpable. Ha demostrado que su corazón es menos perverso. Pero me es difícil saber en cuanto a la infelicidad que ha causado. Me es difícil saber cómo podría haber sido peor. Le contará a su hermana cuando se haya recuperado lo que he dicho. Permítame aligerar un poco mi culpa. Me dice que ya me ha perdonado. Permítame creer que un mejor conocimiento de mi corazón, de mis sentimientos, arrancará en ella un perdón más espontáneo. Cuéntele de mi desdicha y mi arrepentimiento. Dígale que mi corazón nunca le fue infiel y, si lo desea, que en la actualidad me es más querida que nunca. Le diré todo cuanto sea necesario. Pueda llamarse su justificación, pero no me ha explicado el motivo de su actual visita, ni cómo supo de su enfermedad. Anoche, en el foyer del Drury Lane, me topé con el Sir John Middleton. Cuando vio quién era, me dirigió la palabra. Que hubiera cortado conmigo desde mi matrimonio no me causaba sorpresa. En ese momento, sin embargo, con su alma buena, honesta, llena de indignación contra mí y preocupación por su hermana, no pudo resistir la tentación de contarme lo que él creyó que debía, aunque pensó que no lo hiciese afectarme de manera terrible. Tan bruscamente como pudo, me contó que Marianne Dashwood se estaba muriendo de una fiebre pútrida en Cleveland. Una carta de la señora Jennings
recibida esta mañana anunciaba que el peligro era inminente. El temor había alejado a los Palmer. El golpe fue demasiado fuerte para permitirme fingir insensibilidad, incluso ante el poco perspicaz Sir John. Su corazón se ablandó al ver cómo sufría el mío, y una parte tan grande de su inquina se había esfumado cuando nos despedimos, que casi llegó a estrecharme la mano, mientras me recordaba una vieja promesa sobre un cachorro Pontier. Lo que sentí al escuchar que su hermana se estaba muriendo, creyéndome el mayor villano del mundo, despreciándome, odiándome, porque como saber qué horrendos planes no me habrían imputado. Estaba seguro de que al menos una persona podía hacerme aparecer. Lo que sentí fue atroz. Rápidamente tomé una decisión, y hoy a las 8 de la mañana ya me encontraba en mi carruaje. Elinor no respondió. Sus pensamientos estaban silenciosos, fijos en el daño irreparable que una independencia demasiado temprana y los consiguientes hábitos de ocio, disipación y lujos habían causado en la mente, el carácter, la felicidad de un hombre que a todas las ventajas de una buena apariencia y talento unía una disposición franca y honesta y temperamento sensible y afectuoso. El mundo lo había hecho extravagante y vanidoso. La extravagancia y la vanidad lo habían hecho insensible y egoísta. La vanidad, mientras Willoughby sacrificaba a otro en aras de su propio triunfo culpable, lo había involucrado en un verdadero afecto al que la extravagancia había exigido renunciar. Cada uno de esos defectos, al conducirlo al mal, también lo había conducido al castigo. El afecto que contra todo honor, contra sus sentimientos, contra sus mejores intereses, había aparentemente querido arrancar de sí, ahora, cuando ya no le era permitido, dominaba todo su pensamiento, y la unión por cuya causa, sin ningún escrúpulo, había hecho desgraciada a su hermana, parecía haberse transformado en una fuente de infelicidad para él. De este ensimismamiento la sacó después de algunos minutos Willoughby, quien, saliendo de un ensimismamiento al menos igual de doloroso, se levantó para partir y dijo: «No sirve de nada que permanezca aquí, debo irme». «¿Vuelva a la ciudad?» «No, a Combe Magna. Tengo que hacer algo allí. En 1 o 2 días me seguirá a la ciudad. Adiós». Le alargó la mano. Ella no pudo rehusar darle la suya. Él se la estrechó. «Pero usted sí piensa mejor ahora de mí», dijo. Elinor le aseguró que así era, que lo perdonaba, lo compadecía, que le deseaba lo mejor, incluso que fuera feliz, a lo que añadió un consejo. Su respuesta no fue muy animadora. «En cuanto a eso, tendré que arreglármelas lo mejor que pueda. En la felicidad doméstica no puedo pensar. Sin embargo, si usted y su familia tienen interés en mi suerte, puede ser la manera, puede ponerme en guardia, puede ser algo por lo que vivir. A Marianne, de todas maneras, le he perdido, incluso si por algún bendito azar me encontrará libre». Elinor le detuvo. «Bien, ¿a qué se refiere?» «Al matrimonio de su hermana. Está muy equivocado. Nunca podrá estar más fuera de su alcance de lo que está ahora. Pero será de otro, y si ese otro fuera el mismo que, entre todos los hombres, menos soporto, no me quedaré a privarme de toda su compasiva buena voluntad, al mostrarle que allí donde he hecho más daño, menos puedo perdonar. Adiós, que Dios las bendiga». Y con estas palabras salió casi corriendo de la